favor, comuníquense con nosotros y nosotros vamos a tratar de contestarles. Ahora vamos a pasar al segundo tema. Ahora estamos hablando de los ITK de tercera línea. Vamos a escuchar a la doctora Virginia Abello Polo de Colombia. Ella es miembro de la fundación del grupo director de Latinoamérica. Bienvenida, Virginia. La última vez que estuvo aquí, ella estuvo hablando con el doctor Tim Hughes sobre TFR, sobre remisión sin tratamiento. Entonces, es un placer volver a tenerlo. Tim es otro gigante del área. Él es un gran médico, un gran científico, conjuntamente con el profesor Goldman, Cortés y Nicola Evans, nuestra ejecutiva en general. Él es uno de los fundadores de nuestra fundación y fue nuestro presidente hasta hace poco. Estamos muy honrados de tenerlo aquí con nosotros de nuevo, Tim. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a invitar a Virginia a que comparta su presentación. Virginia y Tim van a hacer una presentación muy parecida, de una forma muy parecida a la primera. Y también hay otro caso que nos presentará el doctor Felipe López, residente de hematología de Chile, y vamos a tratar de escuchar su caso al final después de los de Virginia. Adelante, Virginia, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí de nuevo. Vamos a hablar un poco de esta paciente, una paciente de 57 años, femenina, eh, que tiene depresión, ansiedad, hipotiroidismo. Le diagnostican CML en fase crónica, SOCAL de alto riesgo, y empezamos a darle nilotinib de 300 miligramos 2 veces al día. Y el objetivo era obtener la remisión libre de tratamiento. Hablamos mucho de esto. Era muy joven y ella quería dejar de tomar el medicamento lo antes posible. Ella era una persona en buen estado de salud, con buena condición general, y la idea era que lograra la remisión libre de tratamiento. Tuvo una buena respuesta al mes y a los 3 meses empezó a tener problemas de adherencia. Empezó a leer sobre el tema, se puso ansiosa, dejó de tomar la medicación. Volvimos a hablar con ella y para mí era obvio que el problema era la adherencia. Entonces, a los 3 meses, la PCR bajó a 20%, subió a 20%. O sea, no es una falla terapéutica aún, no declaramos que sea una falla terapéutica a los 3 meses, pero entonces dijimos, bueno, la situación no va bien. Entonces, a los 6 meses ya estaba con adherencia de 100% y me preocupé porque llegó a un 8% con su PCR. Y como ven, la tendencia es buena, así que decidimos seguir adelante. Luego, como verán aquí, a los 12 meses sigue al 2% de PCR, su adherencia es buena, descartamos mutaciones del cromosoma T315. Eso es lo que tenemos sobre esta paciente. A los 12 meses, como vemos, se categoriza como falla terapéutica, aunque su PCR va bajando. Entonces decidimos cambiarla a bosutinib. No tuvo ninguna gran toxicidad, no había mutaciones, y a los 18 meses estaba al 5% su PCR. Así que estamos hablando de 2 líneas de tratamiento ya. No tenemos asciminib en Colombia, y ponatinib tampoco lo tenemos como segunda línea, no es fácil. Entonces la dificultad con esta paciente era
¿Será que la respuesta cinética en comparación con ese objetivo de la remisión sin tratamiento? O sea, ¿cuán agresivos vamos a ser a los 6 meses? ¿Hacemos un cambio o qué? Bueno, si la respuesta clínica es buena, esperamos. El análisis mutacional, bueno, no hay eh, nada más que en Colombia no hay nada más que la T315, pero de haberlo tenido, o sea, la secuenciación de próxima generación nos podría ayudar a decidir y cuando hay una falla en las dos primeras líneas de tratamiento, tal vez habría que pensar en un trasplante en ese momento. ¿O qué opinan de los trasplantes? Porque tenemos tantos ITKs que normalmente esperamos. Y en la tercera línea no tenemos asciminib en Colombia. Y en la mayoría de Latinoamérica no lo hay. Ahora, si cuentan con asciminib, ¿cómo deciden si utilizan ponatinib o asciminib en este momento? Y si empiezan con pona, entonces eso es lo que hacemos. Bueno, ¿a qué dosis? ¿Utilizamos el abordaje óptico? Esas son mis preguntas principales. Son muchas, yo sé. Bueno, son excelentes preguntas, Virginia. Vamos a empezar con Mike, por favor. Adelante. Con Tim, perdón, con Tim. Sí, sí, Tim, no Mike, no Mike, Tim. Le toca. Bueno, muy buen caso de discusión. Porque no es fácil. No queda claro. A los 3 meses, la verdad que bastante preocupante su respuesta. 20%, del 80% al 20%. Estamos hablando de una reducción de 400%, ¿verdad? 4 veces. No es mucho, o sea que se identifica como paciente de alto riesgo también, más o menos. Pero dice que no se estaba tomando la medicación. Me parece raro para alguien tan motivada. Ella quería lograr esa remisión libre de tratamiento, pero no se estaba tomando la medicina. No entiendo por qué. Tal vez había problemas de toxicidad, o le costaba tomárselo 2 veces al día, o el tema del ayuno, no sé. Tal vez valiera la pena cambiarla de medicación, principalmente porque no pueden hacer el tamizaje, el cribado de mutación general, o sea, no saben si va a ser menos sensible al nilotinib. Entonces, nosotros revisamos la PCR a los 4 meses y sigue los mismos niveles, la cambiaríamos de medicación en ese momento. ¿Por qué lo hacemos ya desde el principio? Porque si no va a responder bien la paciente a las ITK, queremos saberlo desde lo más pronto posible, porque si no va a responder a ninguna ITK, habrá que trasplantarla. No queremos esperar 2 o 3 años y ahora ya está en riesgo de tener una crisis plástica. Uno lo quiere hacer una vez que uno sabe claramente que lo va a necesitar. Nosotros somos más proactivos en cuanto a los cambios y en ese sentido somos diferentes en nuestras recomendaciones, así trabajamos nosotros. Yo lo hubiera cambiado antes a dasatinib tal vez, o a otro ITK, y para ver la respuesta. Y si igual no era óptima los 6 meses, 12 meses, entonces la pregunta es, bueno, si usted se puede dar el lujo de decidir si se va a tomar, si se le van a dar asciminib o ponatinib. Es elegible para cualquiera de los dos, porque nos parece tener un riesgo cardiovascular importante, podría dársele cualquiera de las dos. Ahora, si vamos a utilizar ponatinib, bueno, veamos a ver cómo está. Ya son 2 años de tratamiento. Bueno, no es altamente resistente, está al 2%. No estamos hablando de que sea refractaria totalmente la enfermedad, pero la respuesta no es la que quisiéramos. Ya no está en la agenda, ya no es posible que logre esa remisión libre de tratamiento. A los 24 meses es muy difícil que se logre para el paciente. Entonces, el objetivo es controlar la enfermedad para evitar una crisis blástica y también evitar mucha toxicidad. Yo creo que aquí la decisión es asaminib o ponatinib. Si yo escojo pona, 30 miligramos diría yo, con base en el estudio OPTIC, porque 35 parece ser un poco mejor, pero solamente para los pacientes altamente resistentes, con una PCR superior a 10%, o los que tienen la mutación de la T315, que ya no tiene. Entonces yo subiría a 30 y después bajaría a 15 en cuanto baje del 1%. Eso sería lo mejor.
Sin embargo, estos pacientes suelen responder bien a la Siminim. Si está por encima del 10%, yo prefiero el Ponatinib. Pero como ella está entre el 1 o 2% y no es tan resistente, yo creo que sería buena candidata a la Siminib. De ser posible, a Siminib. Si no es posible, si no está disponible, como por ejemplo es el caso en Colombia, yo creo que Ponatinib a unos 30 miligramos al día podría ser adecuado. Bueno, hay que hacer un cribado de mutaciones. Hay otras mutaciones que pueden tener un rol ahí. No tanto para el ponatinib, porque cubre casi todas las mutaciones, a excepción de, de las compuestas, que son muy difíciles de tratar. Asciminib es más complejo. Hay varias mutaciones que nos preocupan a la hora de utilizarlo. Entonces, si pueden elegir, lo ideal sería hacer un cribado de mutaciones antes de decidirse por alguna de las dos drogas. Mike, no sé si tengo mucho que agregar, la verdad. Eh, Esa fue una respuesta muy completa. Yo estoy de acuerdo con el doctor Hughes en cuanto a Seminib y Ponatinib. Yo trato de decantarme por la droga que funcione mejor y que tenga menor riesgo. Ahora, las pruebas de mutaciones sí son muy útiles. Pasar del nilotinib al bosutinib, bueno, si no me equivoco, si no sabe cuáles eran las mutaciones, bueno, no hay mucho traslape en cuanto a resistencias entre las dos drogas. Entonces, tal vez sea un paciente negativo por mutaciones, que ha llegado a esa meseta. Entonces, no sé si con estos cambios, bueno, está el tema de los comentarios que hizo Tim sobre la dosis de Ponatinib. Yo creo que el tema de la reducción es lo más importante de dosis una vez que se logra la respuesta para evitar la toxicidad. Pero yo trataría de utilizar Asciminib si es que está disponible. Ana Inés, ¿qué haría usted? Nosotros habitualmente tenemos como una conducta más agresiva. Nos sentimos un poco como en desventaja al tener que empezarle a todos los pacientes, independiente de su riesgo, con imatinib, y lo único que podemos manejar al momento de solicitar la primera línea es la dosis. Entonces, hacemos una vigilancia muy estricta a los 3 meses, a los 6 meses. Y en los pacientes que no van cumpliendo las metas, rápidamente aumentamos la dosis para cumplir con nuestra normativa, aumentamos la dosis de imatinib y ya lo vamos como preparando. Y bueno, por suerte podemos contar con las mutaciones por la técnica Sanger y también con la T315I por ASO PCR, y lo vamos usando como una herramienta. Pero en ese caso nosotros tenemos que pasar a una segunda línea y de acuerdo al riesgo del paciente y a sus comorbilidades es la que elegimos. Tenemos más dificultades para acceder a una tercera línea de tratamiento, tanto con ponatinib como por asciminib, porque no están en la cobertura del sistema de salud y hay que hacer un proceso judicial para que el paciente pueda acceder. Entonces, para nosotros a veces cuando tenemos un paciente que ha sido refractario a 2 líneas de tratamiento y es joven, el alotrasplante de médula ósea sigue siendo una herramienta que siempre con una decisión muy pensada, en ocasiones nos vemos obligados a adoptar, y un poco nos gustaría saber la opinión de los profesores. En realidad sabemos que, bueno, que si uno tiene la posibilidad de acceder a más líneas de inhibidores de tirosinquinasa, tiende a mantener a los pacientes en ITK y a no alotrasplantarlo, pero a veces no es un poco nuestra realidad. Sí, sí, es algo que seguramente yo tendría que haber dicho, porque sí se mencionó con este paciente si tendría que trasplantarse. Bueno, en nuestra práctica, nosotros tenemos el lujo de tener múltiples fármacos. Nosotros no pensaríamos en un trasplante si todavía tuviéramos alguna opción de ITK para el paciente. Generalmente los pacientes que se trasplantan son pacientes que progresan más allá de la fase crónica o que tienen alguna situación, alguna mutación tan complicada o resistencias que no responden del todo a ningún ITK.
Pero esta señora ha respondido, estamos al 2%, ¿no? En este momento. Entonces, yo no creo que sea buena candidata para el trasplante. Puede ser una decisión de índole económica, ¿verdad? Si es que no tienen acceso al asciminib ni al ponatinib. Pero incluso el dasatinib puede ser una opción que podría mantenerla dentro de esa respuesta parcial, que seguramente significa que tiene una oportunidad razonable de vivir 10 años más, bastante bien. Y yo creo que un alotrasplante en una mujer de 57 años es bastante alto riesgo y habrá seguramente morbilidades tempranas y podría incluso fallecer pronto. Así que yo preferiría no elegir el trasplante. Bueno, el asciminib o el ponatinib dentro de 1 o 2 años tal vez esté disponible y puedan utilizarlo. Tengo una pregunta para Tim o para Michael. Una vez que ya no se piensa en la remisión libre de tratamiento para el paciente. Y en esto, yo pienso mucho en esto, porque cuando uno sabe que a los 6 meses no progresa bien, no avanza bien, pero sabemos que esta paciente no va a llegar a la remisión sin tratamiento, entonces uno empieza a pensar en cuál es la importancia de una respuesta muy profunda en estos pacientes. Y entonces vamos a darle ponatinib tan pronto a una paciente, digamos, que le va a incrementar el riesgo cardiovascular. Si va bastante bien. Por eso pregunto sobre la cinética. Eh, Cuando tengamos asciminib, bueno, en Colombia o en Latinoamérica, bueno, va a ser costosísimo. Entonces, para una paciente como esta, que no es especialmente resistente, ¿qué opinan? ¿Les parece que realmente habría que buscar una respuesta muy profunda, que eso va realmente a ayudar a la paciente y que hay que gastar tanto dinero? No, yo no creo que se busque una respuesta profunda en esta señora. Como usted dijo, las probabilidades de lograr esa remisión sin tratamiento son muy bajas. No digo que sea un cero, sí ocurre. Hay pacientes que son resistentes al imatinib, pasan a la segunda generación de ITCAS y tienen una buena respuesta. Y incluso esa remisión sin tratamiento. Pero esta señora es bastante resistente desde el principio y ante medicamentos bastante potentes, así que es bastante poco probable que logre llegar a esa remisión. Entonces, no, yo no trataría de ser agresivo para buscar esa respuesta profunda, pero está a 5%, ¿no? A ver, ¿me puede mostrar en cuánto está? Parece que la tendencia actual no es tan alentadora, ¿no? Esta es la tercera línea ponatinib. Entonces, estamos hablando del 5%, está empezando a subir de a poco. Así que yo creo que hay que preocuparse por la posibilidad de progresión si no pueden controlar la enfermedad mejor que eso. Tenemos una pregunta de los participantes de Vladimir para todos. Vivian, ¿podría ayudarnos con la traducción? En casos refractarios a 2 líneas, he tenido muchos pacientes con toxicidad hematológica y en algunos casos ha obtenido buenos resultados al bajar la dosis en lugar de cambiar el fármaco. ¿Tienen alguna experiencia con pacientes, o sea, que le dan el ITK día de por medio a una dosis muy baja, tal vez, en comparación con la dosis recomendada usualmente? En cuanto a la toxicidad hematológica, no creo que haya mucho beneficio a la hora de cambiar de ITK solamente por ese motivo, porque son bastante parecidos en cuanto a perfil toxicológico, de toxicidad, perdón. Lo que hay que hacer es modificar la dosis. El dasatinib es muy bueno, tenemos mucha experiencia con 70, 50, incluso 20. Tuve un paciente que tomó el dasatinib por años, un día de por medio a 20 miligramos, porque tenía trombocitopenia muy grave. Pero el cambio de un fármaco a otro no ayuda necesariamente. Tiene otra pregunta. En casos refractarios a 2 líneas, se recomienda utilizar
el asciminib, además de otro ITK, asociado a otro ITK. Todavía estamos tratando de ver cuál es el papel de la combinación de asciminib más alguno de los otros ITK. El tema es que con la citopenia, la verdad es que no ayuda para nada. Pero cuando hay resistencia, bueno, en algunos casos puede ser eficaz. Pero el estudio de fase uno en el que participamos directamente Mike y yo nos demostró que es difícil convencerse de que haya un grupo que se vaya a beneficiar de esa combinación. Yo creo que sí hay algunos grupos que se podían beneficiar, pero hasta ahora no se sabe bien quiénes son. Mike, no sé si quiere agregar algo. Sí, estoy de acuerdo. Habrá que definir esas poblaciones. Seguramente serán pacientes con mutaciones adicionales, con mala respuesta o con no están logrando la remisión libre de tratamiento. Bueno, la cosa es si es seguro combinar a los dos. Eh, Estas dos clases de medicamentos, principalmente los inhibidores que compiten con el ATP. Y hay, bueno, tal vez no sé, no sabemos si hay mucha diferencia entre las combinaciones, asciminib con imatinib o con dasatinib o con nilotinib. Bueno, bien, no tenemos tanto tiempo, así que vamos a seguir con el segundo caso de Virginia. Em, pero si me permiten, vamos, bueno, esta paciente con ponatinib está en tercera línea de tratamiento, está muy bien, ya está desde hace meses con este tratamiento y va evolucionando muy bien. A 30 miligramos y después lo bajé a 15, muy importante, ¿eh? Es una dosis bastante segura con ponatinib, 15 miligramos, muy bien, excelente desenlace, ¿eh? Este es el segundo caso que les voy a presentar. Un paciente masculino, 65 años de edad, con hipertensión, diabetes y obesidad. CML en fase crónica, SOCAL intermedio. Le dimos dasatinib a 100 miligramos al día y tuvo una muy buena respuesta, muy rápida además, completa. Hematológica a un mes, a los 3 meses, completa citogenética la respuesta y luego una respuesta completa a lo mayor a los 6 meses. Así que va muy bien. Tiene Tiene una muy buena respuesta y a los 24 meses tuvo un derrame pleural y no respondió con la interrupción del tratamiento del dasatinib por 2 semanas. Empezó a mejorar, pero después empezamos a dárselo de nuevo a una dosis más baja, empeoró de nuevo. Así que decidimos hacerle un cambio de medicamento a bosutinib. Y ahora iba súper bien, perfectamente. Perdió un poco de respuesta porque tuvimos que interrumpir el dasatinib por un mes y medio. Después le dimos bosutinib y le fue muy mal con la tolerancia, le dio diarrea, tratamos de ajustar la dosis, utilizamos antidiarreicos, le cambiamos la dieta, nada funcionó. Y estaba muy molesto él, ¿verdad? Y además tenía transaminitis, incluso tomando solamente 200 miligramos. Así que así estamos. El BCR-ABL1, inhibidores del BCR-ABL1 en adultos, aquí tenemos el espectro de toxicidad, son muchos, tenemos diarrea, náuseas, que es lo que normalmente reportan, informan los pacientes, que normalmente se puede manejar bien. Es raro que no se pueda manejar, que no mejore, pero en este caso ocurrió. Así que buscamos una tercera línea de tratamiento pensando en qué es lo que no podemos utilizar. Nilotinib, claro que no.
Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Con nilotinib es un problema porque tiene muchas comorbilidades. Terminamos con dos opciones. Ay, perdón, porque voy para adelante y para atrás. Pero pensamos en volver con el imatinib, pero tal vez a una dosis más baja. Hablamos de eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos el imatinib o vamos a utilizar ponatinib o dasatinib? Mejor dicho. Bueno, no tenemos asciminib, ¿verdad? Como dije. Entonces, habría que pensar en un trasplante, tal vez, para este paciente de 65 años en Latinoamérica. Recordemos que no tenemos tantas opciones. Es un paciente con buena respuesta. Al momento de diagnóstico, la remisión libre de tratamiento no es un objetivo, pero podemos volver al imatinib, tal vez. No tenemos asciminib en Colombia ni en la mayoría de los países de Latinoamérica. Si dispusiéramos de asciminib, se beneficiaría tal vez de una droga más potente, el asciminib en lugar del imatinib. ¿Y el pomatinib se puede utilizar en esta situación? ¿Lo podemos utilizar en este paciente con una dosis más baja? Esas son las preguntas para ustedes. Bien. Bueno, muchas gracias, Virginia. Excelente caso de nuevo, ¿eh? ¿Podemos volver al perfil de riesgo del paciente? Creo que era diabético, obeso e hipertenso. Sí, el riesgo bastante alto, ¿no? Yo no utilizaría ponatinib en un paciente como este, ¿eh? Tiene una enfermedad que responde bien, bajaron muy bien los niveles, estamos hablando de cero ya, antes del derrame pleural, y perdió la respuesta porque dejó el tratamiento. O sea que sí responde bien a algo. Yo creo que asciminib o imatinib son la mejor opción. Imatinib es razonable. Habría más toxicidad diaria, ¿cierto? Con el imatinib, pero es seguro en cuanto a su perfil cardiovascular. El asciminib tiene algunos elementos cardiovasculares. En el estudio que se hizo hubo pocos eventos para asciminib parecidos a las drogas de segunda generación. Y el imatinib, cero eventos. Así que yo creo que si lo que quieren es mantener la respuesta y evitar que empeore su situación cardiovascular, entonces yo optaría por el imatinib, la verdad, me parece que es una buena opción. La desventaja del imatinib que tiene efectos secundarios diarios y el asciminib se tolera mucho mejor. O sea que si se pueden dar el lujo de utilizar el asciminib, sería razonable utilizarlo, pero me parece que el imatinib es una buena opción también. ¿Qué más podrían hacer? Me parece que el dasatinib sí que no, porque tuvo dos derrames pleurales a pesar de que se le bajaron la dosis, así que dasatinib no va. Eh, y el bosutinib tampoco, y el ponatinib tampoco. Así que yo creo que el imatinib es la mejor opción y tal vez dentro de algunos años se pueda lograr una remisión libre de tratamiento. El imatinib, una vez que se logra una respuesta, normalmente se mantiene la respuesta en esos pacientes. Yo me quedaría con el imatinib. Ahora, si pierde la respuesta, yo trataría de conseguir el asciminib. Bien. Ana Inés, ¿qué haría usted en esa situación? Yo creo que sí, que este paciente tiene mucha patología cardiovascular y no es un buen candidato para el ponatinib. Y lo que haría sería ponerlo en imatinib. Y ver y esperar y tratar de que mantenga esa buena respuesta. Me parece que es un paciente que al menos en nuestro medio es un poco ya añoso para trasplantarlo y además que su comorbilidad vascular pesa también mucho a la hora del trasplante. Entonces lo pondría en imatinib.
Una cosa que de repente es una pregunta que si se puede contestar capaz más tarde, cuando nosotros manejamos bajas dosis de los ITK, ¿no? Al menos en nuestro país no tenemos la posibilidad de titularlos en sangre. Entonces, ¿hay algunos estudios o alguna guía de poder bajar la dosis, pero hasta dónde sin perder la eficacia? Porque a veces da un poco de miedo el hecho de entrar en dosis subterapéuticas. Sí, sí, si me permiten, yo tendría que haber dicho al principio que nosotros hubiéramos utilizado 50 miligramos al día para este paciente, a excepción de los pacientes con alto riesgo, con LTS de alto riesgo, para el cual no tenemos datos, utilizar 50 miligramos desde un principio, en cuanto logren una buena respuesta, 3 meses, digamos, es una buena opción para el paciente, porque a los 65 años tiene un riesgo de 30% o más de derrame pleural. Sabemos que si superan los 70 años o más, es más de 30%, pero con esta droga se logra bajar el riesgo, entonces yo le daría 50 miligramos inicialmente. Y en cuanto a la dosis, nosotros hicimos un buen estudio de dosis y 50 miligramos es adecuado para la gran mayoría de los pacientes. Y si no ven una buena respuesta a los 3 meses, ahí sí lo pueden subir a 100. Mike, ¿qué opina usted? Estoy tratando de ver qué puedo agregar. Tengo un comentario, que es que este caso representa también el tema bueno, puede ocurrir a los 2 años el derrame pleural, es algo a lo que hay que poner la atención siempre y hay que decirle al paciente, tenga cuidado con esos síntomas, si le falta el aire o lo que sea, y también el riesgo de del derrame pleural recalcitrante o severo, es esa la intolerancia a la droga, ¿no? Pero como dijo Tim, yo diría que el imatinib es una buena opción. Y puede ser que tenga una toxicidad que es más bien una molestia, ¿verdad? Pero como el índice de comorbilidades es muy elevado, entonces es difícil decidir. O sea, pero el asciminib sería excelente, pero si no lo hay, no lo hay. Bueno, Virginia, volvemos con usted. Mientras hace sus comentarios, tal vez quiera contestar una pregunta que sale en el chat. En un caso clínico, en este caso es clínico en que hubo derrame pleural, ¿utilizaron furosemida, algún otro diurético? Sí, claro, sí, sí, pero no funcionó. No sé, lo utilizamos normalmente en casos no tan severos. Pero cuando el derrame pleural es masivo, digamos, es difícil que funcione la furosemida. Probamos, pero no funcionó el diurético. Y, bueno, no hace daño, pero tampoco ayuda, ¿no? Así que, bueno. Bueno, cuando no es un tema hidrostático, entonces no sirve. Bueno, nosotros usamos esteroides en estos casos, a veces ayuda, pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es cambiar de fármaco si nos enfrentamos a un derrame pleural. Sí, tiene sentido teniendo en cuenta el mecanismo de acción. Y tenemos una manita virtual, Diego Reyes. Adelante, haga su pregunta, por favor. Hola a todos, tengo una pregunta. Cuando hay una reacción adversa, eh, ¿qué, qué monitor utilizan de drogas cuando hay una reacción adversa debido a la dosis? Eso nunca dispusimos de eso clínicamente, o sea, el monitoreo de las drogas. Bueno, tal vez no, normalmente no tiene que ver con el nivel de la droga por exposición de cuartiles. Todavía estamos viendo el índice terapéutico. La verdad es que utilizamos un abordaje más empírico, utilizamos los datos clínicos a la hora
hora de hacer el manejo con reducción de dosis y demás. Hay algunos datos sobre la reducción de dosis que la verdad que son muy alentadores y pueden ayudar a que se logre una remisión más profunda y incluso se pueda lograr la remisión libre de tratamiento con el estudio de mieloreducción y el estudio Destiny, entre otros. Bueno, para que no perdamos a la intérprete, vamos a pedirle a Virginia que concluya, que deje de compartir y bueno, vamos a escuchar a Felipe y luego a ver si podemos terminar entre todos. Como ya vimos, lo pasé a Imatini, va muy bien, respondió bien y está realmente en muy buenas condiciones el paciente. Bueno, muchas gracias. Felipe, doctor Felipe López de Chile, adelante. Bienvenido y si por favor puede compartir pantalla, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Les voy a presentar un caso. Estamos hablando de un paciente masculino de 32 años de edad, diagnosticado con CML en fase crónica en agosto del 2019. Paciente de alto riesgo, con un SOCAL y Hartsforth y LTS de alto riesgo, con esplenomegalia de 20 centímetros y el hemograma fórmula blanca de 90.000 y blastos 5% y basófilos 25% y las plaquetas a 69.000. Su BCR en su PCR ABL se detectó ABL1, se le hizo una biopsia de médula ósea con un 40% de mieloblastos y un 11% de linfoblastos. Se le dio dasatinib a 100 miligramos una vez al día y logró respuesta hematológica completa, sin embargo no hubo respuesta molecular. Se hizo la prueba por 2 años y luego se le hizo la secuenciación de Sanger y de ABL si no se detectó ninguna mutación. Se le cambió a nilotinib a 400 miligramos 2 veces al día. BID. Después de 7 meses de tratamiento no hubo respuesta molecular. Estamos hablando de que se le volvió a hacer una secuenciación de ABL1, no se detectaron mutaciones. Su UPCR fue de 44% en el sistema internacional y su flujo de médula ósea fue de 9% de mieloblastos. Ya en mayo del 2023 se le empezó a dar ponatinib, demoró por temas económicos, que es algo muy común en Latinoamérica, como verán. Empezó con una QPCR del 16,7% en la escala internacional y con toxicidad hematológica, presentó toxicidad hematológica, o sea que hubo que hacer la suspensión, progresó a la fase acelerada y entonces con un 10,2% de mieloblastos y una QPCR 54% sin respuesta molecular. Hubo que darle quimioterapia con una inducción de 7+3 más ponatinib a baja dosis. 15 miligramos 3 veces a la semana. Después de la quimioterapia, de esta inducción, la citometría de flujo de médula ósea nos mostró un 2,8% de mieloblastos. Y estamos esperando la consolidación del trasplante de médula ósea, o mejor dicho, durante ese momento hubo cambios isquémicos y angor pectoris. Hubo que suspender el ponatinib, se hizo el trasplante de médula ósea y hubo una consolidación intensa en mayo del 2024 con
un donante, un donante que era familiar, idéntico. Y en cuanto al mantenimiento, la QPCR a los 2 meses después del trasplante vimos que hay un 0,2 21% en la escala internacional, ponatinib a 15 miligramos 3 veces a la semana. Y nos preguntamos si deberíamos darle asciminib. El paciente presentó neutropenia y entonces se hizo el cambio en septiembre del 2024 del cambio de ITK. Empezamos con 20 miligramos BID y luego lo elevamos a 40 miligramos BID con muy buena tolerancia y buena respuesta. A los 2 meses tras el inicio del tratamiento. Y así siguió hasta el último control, que fue en febrero del presente año. Y hubo una respuesta molecular de 5 sin ninguna detección por PCR de mutaciones. Aquí tenemos un gráfico con la evolución de la qPCR en la escala internacional y la pregunta principal sería, ¿qué consideraciones clave habría que tener en cuanto a seguridad y mielosupresión a la hora de escoger un ITK en este escenario post-trasplante? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Es un caso muy interesante que genera muchas preguntas, ¿no? El tema del tratamiento con ITK después del alotrasplante, bueno, en pacientes que tienen alto riesgo de recidiva, hay que ver si la citopenia permite el uso de ITKs. Este paciente tiene una positividad de PCR post-trasplante importante, lo que significa que tiene un alto riesgo de recidiva. Por lo tanto, me parece que es buena idea volver a darle el ponatinib, ya que no tiene además riesgo cardiovascular. Bueno, sería bueno qué bueno que pudieron darle asciminib, que es muy bueno para este paciente. Si pueden mantenerlo con el asciminib, sería buenísimo, por lo menos por 2 años con PCR negativa, incluso antes de pensar en suspenderlo. No sé si se pueden dar ese lujo o no, pero me preocuparía mucho tener que poner fin al tratamiento de forma prematura porque tiene un riesgo de recidiva importante porque es una enfermedad muy agresiva. Gracias. Virginia, ¿qué opina? Me parece que no tengo mucho que agregar. Es una situación muy difícil porque uno quiere utilizar un ITK, pero es un paciente de muy alto riesgo y no siempre es fácil hacer un trasplante, ¿no? También tiene que tomar muchos otros medicamentos y habrá mucha farmacocinética allí, mucha interacción medicamentosa. No es fácil. Mike. Bueno, sí, no sabemos. Es un escenario post-trasplante, hay enfermedad residual, entonces es un alto riesgo de recidiva. Pero no sabemos qué enfermedad tiene. ¿Es crónica o es algo que quedó después de la quimioterapia? O tal vez el asciminib funcionó también porque no estaba controlado el paciente. O tal vez haya un tema de dosis. Es un poco empírica la situación y yo creo que sí lo manejaron bien. No estamos tan acostumbrados a usar el ponatinib y el asciminib post-trasplante. Pensamos que la enfermedad sería la misma, pero la verdad es que los datos son sobre imatinib y nilotinib y son un poco ya antiguos. La idea es tratar de evitar la recidiva. Tratar de evitar la recidiva en la etapa crónica es diferente de hacerlo post-trasplante. Ana Inés, por si quiere decir algo, tenemos a la intérprete con nosotros todavía. Gracias por acompañarnos todavía. Ana Inés, adelante, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con la conducta que adoptaron. Es un paciente que
que no es infrecuente en América Latina, y sobre todo lo que preocupa es que es un paciente muy joven. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Yo tengo una pregunta con respecto a los pacientes que reciben un trasplante, sobre todo los viejos pacientes que recibían trasplante en fase crónica y que después del trasplante tienen una recaída molecular. Se les pone, por ejemplo, en imatinib o en dasatinib, y son pacientes que logran una respuesta molecular completa, mantenida durante años, y tengo dos pacientes que tienen más de 8 años de respuesta molecular completa mantenida bajo el ITK. ¿Se puede retirar el ITK, por supuesto, con un monitoreo bien cercano, o por ahora los pacientes que han sido trasplantados y que tuvieron una recaída molecular los seguimos por largo tiempo? Creo que no sabemos la respuesta en realidad. Si es una enfermedad de fase crónica, yo después de un par de años sí dejaría de darles el ITK. Pero si estamos hablando de un paciente que tuvo una crisis blástica, bueno, ¿qué pasa si vuelven a tener una crisis blástica si le dejan de dar el medicamento? No sería bueno. Si lo toleran bien, yo los dejaría como están. Yo no sé bien cómo es el tema de la seguridad. En algunos casos tal vez se pueda interrumpir, pero la verdad no me siento muy seguro al hacerlo en esa situación. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera decir algunos comentarios de cierre? Bueno, muchas gracias a la doctora Ana Inés Prado, doctora Virginia Bello Polo, doctor Michael Marrow y Tim Hughes y doctor Felipe López. Y agradezco a nuestra intérprete, quien ha hablado un poquito más de lo esperado y va a tener que hacer una siesta ahora. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos un rato más. Nos vemos el 26 de junio para la próxima reunión de Latinoamérica. Y les voy a enviar las invitaciones y vamos a enviarles por email un regalito post reunión. Muchas gracias. Excelente conversación como siempre. Gracias a todos.